Podcast del bien común, la economía como medio y no como fin. Bienvenida, bienvenido a este noveno programa del Podcast del bien común. Mi nombre es Santi Fernández Pascual y ya sabes que este es un espacio de radio en el que queremos dar voz a personas y organizaciones que llevan a cabo pequeñas o grandes acciones que nos inspiran, nos forman y nos informan. Un podcast con vocación internacional destinado a todos los hispanohablantes del mundo, que como sabes, somos muchos. Antes de comenzar con el programa de hoy, queremos hacerte un anuncio. Como resultado de la auditoría del oyente que últimamente hemos realizado, introducimos una serie de mejoras a partir de este programa número 9. La primera de ellas es que los programas serán monográficos, es decir, trataremos un único tema de forma que sean más fáciles de etiquetar y que, por tanto, encuentres aquellos que sean de tu interés, aquellos temas que te resulten más relevantes. La segunda mejora es que reducimos sensiblemente la duración al tratar un único tema y quizás sea más fácil que convirtamos así pequeños momentos de tu vida en buenos momentos. Programas más cortos, pero también tratando los temas más en profundidad, una radio un poquito más slow. Y ahora sí, vamos con este noveno programa del Podcast del Bien Común. Hoy pensamos que puede ser de especial interés porque en él tratamos la matriz del bien común, una herramienta que une los valores de la economía del bien común con aspectos tangibles y medibles para una mejor gestión de las organizaciones, ya sean empresas privadas, municipios o centros educativos como colegios y universidades. Hablamos de herramientas y de ejemplos de organizaciones concretas que ya están trabajando con este sistema y valores para que, parafraseando a Fernando Savater, no le preguntes a nadie qué debes hacer con tu empresa, con tu organización, pregúntaselo a ella misma. Hola, soy Christian Felber y te invito a que conozcas el Podcast del Bien Común. Estás invitado. Visitamos de nuevo hoy a Fernando Dugo, ya estuvo con nosotros en el programa 3 y hoy volvemos a charlar con él, en este caso de la matriz del bien común. Fernando tiene una amplísima trayectoria en materia de gestión empresarial, fue también auditor de cuentas y actualmente es director y monitor de programas internacionales en la Escuela de Negocios EOI. Por otra parte, es consultor de pymes. Fernando, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Nada, encantado, Santi. Vamos a charlar un poquito de la matriz del bien común. Vámonos un segundito al principio, Fernando. Esto no es un modelo teórico que fue generado en la cabeza de alguien, ya que junto con Christian Felber participaron unas empresas pioneras que lo ponían en práctica, lo evaluaban, daban feedback y lo mejoraban. ¿Más o menos así fue el comienzo? Sí, efectivamente lo que es el desarrollo de la matriz fue a partir de la idea de Christian Felber, que se reúne con una serie de empresarios pioneros de Austria y entre todos ellos comienzan a elaborar. Se llevaron elaborando el primer modelo aproximadamente un año. Entonces a partir de ahí ha venido varios desarrollos y ahora nos encontramos en la versión ya 4.1 y a punto de salir la 5.0, que esperamos que para el mes que viene, el próximo, podamos ya disponer de ella. La versión 4.1 data más o menos de 2014, ¿verdad? Sí, 2014, efectivamente. Y ahora en 2017 estás a punto de salir la 5.1, ¿has dicho? La 5.0 será. La 5.0, lógicamente. La primera, de acuerdo. Muy bien. Hace pocas semanas leíamos en Twitter unas palabras de Christian Felber que decía: la clave de la economía del bien común es la matriz del bien común, justo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tú estás de acuerdo con esta opinión, Fernando? Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo. Después lo que ocurre es que el movimiento es más holístico, entonces entra en lo personal y entra también en el área social, ¿no? No solo en el área empresa. De hecho, la matriz la estamos implementando en todas las direcciones, ¿no? O sea que no solamente para empresas, sino la estamos implementando para ayuntamientos, que es un modelo puramente español. La estamos implementando en universidades, se está implementando en departamentos y áreas de ayuntamientos. O sea, que realmente el desarrollo está siendo potentísimo y bueno, y lo que tiene, y es importante, yo creo que lo hagamos un poco referencia, y me voy ahí al dictamen que hizo el Consejo Económico y Social del 17 de septiembre de 2015, ¿sí?, donde recoge uno de los principios fundamentales que hemos tenido para desarrollar la matriz,
que es que sea, y lo voy a leer para no dejarme ninguno de atrás, por la importancia que creo que tiene, que es lo que llamamos los 8 metacriterios, ¿no? Ajá. Y es que sea universal, Uh-huh. que sea medible, que sea comparable entre empresas, que sea comprensible para todas las partes interesadas, que sea público, que sea auditado de forma externa, Uh-huh. que sea obligatorio y que resulten consecuencias legales. Cuanto mejor sea el resultado, pues más bajos sean los impuestos, aranceles, intereses, según el lema, con ética hacia el éxito. Uh-huh. El párrafo lo he leído literalmente del dictamen, y todo eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado podíamos pensar que podíamos tener una matriz distinta pues para un sector industrial, o podíamos tener una matriz distinta para una pequeña empresa. Uh-huh. Y el concepto de que sea universal obliga a que metodológicamente nos cueste mucho más trabajo recoger todos los aspectos y las circunstancias, las características y las singularidades que después tienen cada organización, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Obviamente, si somos capaces de interpretarla y adaptarla a cada una de estas organizaciones, Uh-huh. Pero sí entiendo que es muy importante que cuando veamos la matriz, veamos todos, las podamos ver igual. Y me da igual que sea un ayuntamiento, o que sea o una empresa pública, o que sea una empresa normal. Claro, etcétera, ¿no? Porque no debemos de olvidar que la matriz del bien común de alguna manera es la herramienta práctica en la que se mide cómo una organización contribuye al bien común. Por eso el que sea cuantificable, que sea medible, que sea comparable también, ¿no? ¿Nos quedamos con esa idea? Una cuestión, porque sí. El objetivo es que el consumidor, las personas de a pie, cuando veamos un resultado de una matriz, que como sabéis va de 0 a 1000, y veamos un resultado y vea lo puedo interpretar rápidamente y con facilidad. De acuerdo. Ese es el objetivo. Una cuestión terminológica para no perdernos. ¿Qué es el balance del bien común y qué es la matriz del bien común? Cuando oímos ambas expresiones. Bien, yo entiendo que las expresiones son lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Lo que ocurre es que cuando nos referimos a la matriz, nos estamos refiriendo efectivamente a lo que es la relación que hay entre un eje de ordenada y un eje de abscisas, donde en el eje de abscisas pongo los valores universales, y en el eje de ordenada pongo los grupos de interés que se relacionan con esa organización, ¿no? Uh-huh. Proveedores, financiadores, clientes, etcétera. Cuando nos referimos al balance, nos estamos refiriendo más al concepto de a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, uh-huh. que es relacionar efectivamente una serie de valores con esos grupos de presión. Y entonces, indistintamente utilizamos la expresión balance cuando nos referimos al concepto, y cuando estamos trabajando más de una perspectiva metodológica utilizamos la expresión matriz. De acuerdo. Pues vamos ya entonces sí a hablar del contenido, de la parte más práctica, más pegada a la realidad de esta matriz del bien común. Aunque intentemos ser lo más pedagógicos posible, es recomendable para aquellos que nos escuchan que tecleen en su buscador matriz del bien común 4.1, que es de la que vamos a hablar hoy, y de esa manera pues les será más fácil seguir la entrevista y tus explicaciones, Fernando. Cuando nos encontramos con la matriz, como decías, en columna, vemos los grupos de contacto, que en otros modelos también se llaman stakeholders, y que son de alguna manera que, Fernando, son... Bueno, son todos los grupos con los que se relaciona la organización. Y entonces lo hemos clasificado en 5, que son el grupo de proveedores, el grupo de financiadores, el grupo de empleados, donde también se incluyen a los propietarios, el grupo de clientes y productos o servicios de otras empresas que se relacionan con nosotros, el ámbito social donde se desarrolla la empresa, el entorno donde se desempeñan, ya sea la región, la persona y naturaleza a nivel nacional, local, etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cuál es nuestra relación con el entorno desde la parte más local a la parte más mundial o planetaria, ¿no? Por llamarlo así.
En filas tenemos en una primera fila con estos valores humanos que tienen una particularidad, y es que la economía del bien común no trabaja sobre una definición de estos valores, la dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia. No trabajan sobre una definición, sino que trabajan sobre unos indicadores que son los que se analizan, que son medibles y son concretos, y que se analizan en esta matriz del bien común. De esta manera vemos como cada uno de estos 5 valores está relacionado con los grupos de interés, que es un poco el siguiente paso que vamos a ver, ¿no? Pues si te parece, el primero de ellos es el grupo de contacto de los proveedores. Esto no es novedoso, ya hay otros sistemas de gestión que incorporan también una gestión ética de los proveedores. ¿Cuál es la propuesta de la economía del bien común para la gestión de los proveedores, Fernando? Bueno, la gestión, nosotros en nuestro matriz lo desarrollamos, le damos una puntuación de 90 puntos sobre 1000. Y lo que hacemos es, lógicamente, trabajar sobre cada uno de esos valores que has señalado tú antes, en los que hemos parametrizado la importancia de cada uno de ellos en relación con todo lo que es los proveedores. Esto tendría mucho que ver desde la perspectiva organizativa con la trazabilidad que seguimos desde que el producto entra en nuestra organización y qué características tiene esos productos y hasta qué punto nosotros tenemos también una responsabilidad con respecto a qué compramos. Claro. Desde la perspectiva organizativa, ¿no? Si compramos energía eléctrica, pues no valoramos igual que esa energía eléctrica provenga de una energía alternativa como que provenga de energía convencional. Y entonces, de alguna manera, penalizamos estas segundas, las que son de energía convencional, y favorecemos todo lo que tenga que ver con energías alternativas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Eso lo mediríamos en el ítem de sostenibilidad ecológica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y dices que este criterio, no sé si es correcto llamarlo criterio. Bueno, lo llamamos criterio indicadores, a veces confundimos también estas expresiones, pero bueno, realmente no tiene mayor relevancia. Efectivamente, simplemente vamos a que el número que indica la gestión de los proveedores tiene 90 puntos de esos 1000 puntos que podría conseguir una organización perfecta, ¿no? Efectivamente. El segundo de los grupos de contacto sí que es algo más novedoso, ya que muchas veces no se tiene en cuenta en los modelos de gestión, y es cómo se financia esa organización. La economía del bien común propone una gestión ética de las finanzas que se transforma en ¿qué tipo de indicadores? Bueno, nuevamente medimos otra vez con relación a la dignidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la justicia y la participación y transparencia. O sea, lógicamente aquí tenemos uno de los apartados más interesantes y, si queréis, podemos decir más relevantes, aunque la importancia que le damos es de 30 puntos sobre 1000, y fundamentalmente es por la capacidad que tienen las organizaciones de intervenir. Efectivamente tenemos bancos éticos, pero también es cierto que no tenemos toda la banca ética, no tiene todo el desarrollo ni, digamos, la universalidad que nos gustaría para que pudiéramos trabajar las organizaciones con más facilidad. Entonces aquí tenemos un campo de trabajo importantísimo. De hecho, la economía del bien común está planeando ya su primer banco ético. Y en España operan ahora mismo 3 bancos éticos, ¿no? FIARE, que es relativamente reciente, apenas lleva un año operando. Sí. He dicho FIARE, sí, COP57 y Triodos. Son los tres bancos que podemos operar. ¿Qué diferencia hay entre la banca convencional y la banca ética? Bueno, porque el ejemplo que te puedo poner es que en Triodos, si tú vas a pedir crédito para un coche, te preguntan si el coche es convencional o un coche híbrido o un coche movido por la energía eléctrica. Y en función de eso te dan el crédito o no. Otro factor es que es transparente. Todos los fondos y todos los recursos que genera Triodos los publicita, los puedes encontrar en su página web y ver las actividades sociales que desarrolla, ¿no? O sea que esta es la gran diferencia que tiene la banca ética con respecto a la banca convencional. Por supuesto, además, no opera nada más que con los mercados normales, mercados convencionales, o sea, me refiero al mercado de empresas, o sus clientes son empresas, pero no operan con los valores ni operan con el mercado financiero. El tercer grupo de contacto es el de los empleados, incluyendo los propietarios. Nos decía hace unos programas el autor de Liderar para el Bien Común, Luis Huete, que el bien común más cercano es el de los empleados.
Bueno, desde luego es que las ventajas que para una organización tiene que su personal esté integrado en la cultura organizativa y tenga la misma visión que los propietarios, esto es fundamental. Pero bueno, esto lo aporta la economía del bien común, y yo que llevo enseñando a técnicos desde hace muchos años, lo llevamos diciendo de toda la vida. O sea, la motivación intrínseca, si somos capaces de trabajar con la motivación intrínseca de los trabajadores, la organización funciona de otra manera. Uh-huh. Entonces, lo que hace sencillamente este comentario que me hace es solamente abundar en esta idea, ¿no? O sea, si tenemos personas que están convencidas y saben a dónde nos dirigimos y comparten esos valores y esos objetivos de la organización, no te quepa la menor duda que la organización va como una bala. De acuerdo. En este grupo de contacto, algunos de esos aspectos en los que se miden, en los que se materializan los valores, son la calidad del puesto de trabajo, el reparto justo del volumen de trabajo, la promoción del comportamiento ecológico entre las personas que están empleadas, el reparto justo de la renta y la democracia interna y la transparencia. ¿Nos puedes decir algún indicador, alguna medición concreta que se haga de estos criterios? Bueno, como siempre, en cada uno de los indicadores, de todos estos que estamos comentando, sea cual sea el área en la que estemos trabajando, lo que buscamos siempre son evidencias, uh-huh, de que lo que la organización está desarrollando, el ítem que estemos hablando. Esto ha desarrollado como cada ítem, que este sería el apartado C, los grupos de contacto. Los dividimos en C1, C2, C3, C4 y C5, uh-huh, y estos a su vez los subdividimos. De forma que en el caso concreto de toda la matriz estamos hablando de casi 68 subcriterios en los que está dividido el análisis que hacemos, ¿no?, de la matriz. O sea, un análisis bastante exhaustivo. Uh-huh. Y en ese análisis después vamos comprobando si te encuentras una situación incipiente, está una situación media, está una situación un poco más alta, hasta una situación ya de liderazgo en el indicador. Uh-huh. O sea, de que cumple todos los objetivos para obtener la puntuación máxima en ese indicador o subindicador. Uh-huh. De acuerdo. Claro, aquí ahí van desde, bueno, un tema que está muy de moda y que podemos analizar es la distancia que hay entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto de la organización, que lo llamamos el factor 7, el factor 10, el factor 20, en función de la diferencia salarial que hay entre si es 7 puntos de diferencia entre el más bajo y el más alto. Si es 20 puntos, pues sería el factor 20, ¿no? Ese ejemplo que nos acabas de poner sería una medición para el factor C4, quien esté viendo la matriz del bien común ahora mismo, que se llama reparto justo de la renta, ¿verdad? Sería una manera de medir ese criterio, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Por cierto, que la economía del bien común aquí tiene una propuesta. Bueno, la economía del bien común lo que propone es que se vote, los países, los pueblos soberanos voten cuál es esa diferencia máxima, pero sí que hacen una propuesta de que hay una limitación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros nos movemos incluso en la banda del factor 20. Ajá. Pero es curioso como Christian Felber le gusta hacer este ejercicio cada vez que realiza una conferencia y tiene tiempo. Le gusta preguntarlo en el público, y siempre que lo ha hecho en España nos movemos en la banda del 7. Lo que pasa es que a nivel, bueno, sabe que nuestra organización, estamos ahora mismo en 20 y tantos países, pues el reparto sí llega más a un equilibrio de sobre 20. Uh-huh. También depende del tamaño de las organizaciones, esto tiene mucho que ver con eso también, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nuestras organizaciones en España son normalmente empresas más pequeñas, y entonces el factor en general se mueve en esa banda como mucho. Esto no es solo una propuesta de la economía del bien común. Numéricamente hay otras organizaciones que hacen otras propuestas, pero también hay otras propuestas en esta dirección de limitar la diferencia entre el salario máximo y el salario mínimo, o por ejemplo en el caso de Intermón la propuesta es de limitar entre el salario máximo y el salario medio, ¿no? Pero en todo caso poner un poco coto a ese reparto justo de la renta, que sería este criterio. Claro, que lo estamos encontrando, con que parece mentira, pero que en Estados Unidos la diferencia puede ser de 450, ¿no? O sea, que en el mercado financiero, con respecto a los salarios que hay en la parte más baja de una organización, y los salarios más altos son de 450, de 400, de 300, con lo cual que hablemos nosotros de 7 o que hablemos del salario bajo con el salario más alto, uh-huh, o que lógicamente estamos hablando de algo que es mucho más sensato que esa diferencia salarial es de 400. Yo no alcanzo a comprender cómo una persona puede ganar esas cifras de millones. ¿Cuánto vale esa persona, no? ¿Acaso de la inteligencia de esa persona a lo que llega, no?
Y por otro lado, ¿cuánto vale los servicios que al final necesitamos, que son como es el cuidado de mayores, de enfermos, etcétera, etcétera, y qué valor se le está dando en esta sociedad, ¿no? Ocupados por puestos muy poco cualificados y, sin embargo, algo que es para nosotros muy importante y, sin embargo, que tiene muy poco valor en esta sociedad, ¿no? Efectivamente. Bueno, tú sabes que este es el juego fundamental del ABC, o sea, que el bien común, cuando hablamos de no maximizar beneficios, sino de maximizar el tamaño de las organizaciones para que sean más eficaces. Y bueno, y en un entorno más local y un entorno en el que todos los trabajadores se desempeñen a gusto y tengan más libertad de, digamos, de movimiento con respecto a la organización de su propia vida, ¿no? De que se puedan marchar a las 7 de la tarde a su casa. Estas cosas lo vemos de otra manera, completamente distinta, evidentemente. Otro grupo de contacto que está muy presente en todas las organizaciones, incluso las más tradicionales, es la atención a los clientes como grupo de contacto, los productos y servicios que generamos y otras empresas con las que nos relacionamos, ¿no? ¿Qué se mide en este criterio? ¿Cómo se buscan los valores de la ABC en relación a los clientes, productos y servicios? Bueno, pues en términos generales, lo que hablamos también, uno de los principios básicos de la ABC es la cooperación y colaboración. Y cuando hablamos de esto, nos referimos fundamentalmente a dos grupos de contacto, como es proveedores y clientes. O sea, siguiendo esa transversalidad de la relación natural de la empresa, ¿eh? Entonces, con los clientes no me vale tampoco cualquier cliente, sino también tenemos que tener un poco en cuenta con qué clientes trabajamos, ¿eh? Y cómo podemos establecer relaciones de confianza y de cooperación, ¿eh? Y aquí sí tenemos en este sentido una importante tarea con los clientes. Por ejemplo, ahora acabamos de hacer la auditoría de varias empresas que son escuelas de surf dentro de un proyecto que se llama Sunrise, que pilota la Universidad de Las Palmas y se ha hecho una auditoría a nivel internacional. Bueno, y entonces en estas escuelas de surf, el hecho de que los clientes que las atienden, que son atendidos, por parte de las escuelas, el hecho de que ellos le transmitan su valor de la ecología, su valor de la naturaleza, su cariño por ella, que los coffees que le dan sean también con productos ecológicos, y toda esta transmisión pues es muy importante, ¿eh? Entonces hacemos una tarea muy importante con nuestros clientes también de concienciación con respecto a todos los valores, ¿no? Que hablamos en particular con los valores ecológicos en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Muy bien, pues el análisis entonces de las necesidades reales de nuestros clientes, no solo de vender un producto, sino de cubrir unas necesidades pues relacionadas con estos valores, como por ejemplo la sostenibilidad ecológica que comentas, ¿no? El grupo de contacto último, el grupo E, sería la comunidad en la que esa organización desarrolla su actividad, más o menos, Fernando, el ámbito social. Yo creo que la parte donde más podemos intervenir, evidentemente, es en lo local, en nuestro entorno local. Si una empresa en nuestro entorno local puede ayudar a un grupo de minusválidos de la localidad, puede ayudar a un grupo de chavales para que mejoren su educación vial, me da igual que sea vial, ecológica, o en cualquier dirección, que coja a los adolescentes y le transmita cultura. O sea, todo este desarrollo a nivel local es mucho más posible, es barato, es asumible por parte de las organizaciones, ¿eh? Pero no podemos tampoco olvidar el efecto sobre la naturaleza a nivel planetario y la importancia que seamos un grupo más impulsor y gestor de los humos y de los ruidos y de todo este tipo de cosas que empiezan por lo pequeño y llegan a lo más grande, ¿no? Y tenemos también trabajo. Dentro del grupo de contacto del ámbito social hay también 5 indicadores con sus diferentes puntuaciones. El último de ellos es transparencia social y participación en la toma de decisiones. ¿A qué hace referencia este indicador, Fernando? Pues hace referencia a nuestra aportación como organización dentro de lo que son la toma de decisiones en la localidad, ¿eh? Y ahí evidentemente también podemos influir, o sea, porque nuestros valores, si los ponemos sobre la mesa en un ayuntamiento, en un municipio, a través de las asociaciones que se crean y que ya existen en todos los municipios, si influimos también sobre ellas para que
exista mayor participación, evidentemente todos mejoraremos. La economía del bien común aprende del tradicional enfoque de la responsabilidad social corporativa y sabe diferenciar aquellas cosas que están bien hechas en una organización y premiarlas con puntuación, pero también es plenamente consciente de que es posible hacer cosas bien y hacer cosas mal por nuestro entorno, por nuestra comunidad. Así que esta matriz del bien común se cierra con una serie de criterios negativos que miden exactamente ¿qué, Fernando? Bien, el criterio negativo pensamos en las grandes organizaciones fundamentalmente, que desarrollan cosas que de forma natural tenemos nosotros claras, como es la evasión de impuestos, por ejemplo, como es el impacto medioambiental en los ecosistemas, como es las compras hostiles de compañías, como es el quebrantamiento de las normas internacionales de la Organización del Trabajo. Estas fundamentalmente nos referimos a las grandes compañías, que son las que realmente intervienen a este nivel, ¿no? Entonces lo que hacemos es penalizarlas, porque el objetivo de la matriz, como ya sabemos, es que el consumidor vea cómo el comportamiento ético de una organización y a partir de ahí decida si su acto de compra es un acto de compra para favorecer entidades que se mueven con estos valores o sencillamente, como sucede un poco ahora, las organizaciones que les sale más barato funcionar sin ética, pues consiguen llegar a los mercados, controlar los mercados y conseguir que sus precios sean más baratos y consecuentemente pues consiguen adelante, ¿no? Y además dejan caer a las pequeñas que, bueno, que con su comportamiento ético no pueden ser competitivos en precios, ¿no? Así que con esta matriz del bien común tenemos directamente un modelo de gestión de una organización, una forma de hacer un balance de la actividad de esa organización, pero también tenemos algo importante, que es que el consumidor demanda habitualmente cómo ser un consumidor responsable. Muchas veces queremos ser consumidores responsables, pero ¿cómo nos podemos investigar este producto, este servicio o esta empresa? De qué manera contribuyen o no al bien común. La matriz del bien común también tiene relación con este objetivo, ¿no? Para consumidores. Sí. A mí no me gustaría dejar de pasar la diferencia que tenemos con la tradicional responsabilidad social corporativa, ¿sí? En la que realmente coincidimos en cuanto a valores, ¿sí? Pero vamos más allá en cuanto a objetivos y a metodología. La responsabilidad social se ha fundamentado principalmente en devolver a la sociedad parte del beneficio que se obtiene de ella, antes de centrarse en el objetivo de maximizar la creación de valor compartido para los propietarios, accionistas y todos los grupos que hemos comentado anteriormente. Y este es el motivo porque desafortunadamente un número considerable de empresas ha reducido su actividad de responsabilidad social a actividades o meramente filantrópica o comunicación de marca. A lo largo del podcast ya nos han visitado y hemos manejado esta matriz del bien común y los resultados para conocer 3 organizaciones. Ética Patrimonios, que en ese momento estaba en proceso de consultoría, pero sí conocimos la matriz a través de Subética Ecológica. Nos fuimos a su página web, conocimos la matriz y pudimos hacer preguntas sobre la organización y también sobre una adaptación de la matriz a los municipios. Entonces charlamos con el Ayuntamiento de Miranda de Azán, que también tiene publicada su matriz del bien común. ¿Nos recomendarías alguna otra organización, alguna otra empresa en la que pudiéramos ver la aplicación de esta matriz del bien común? Bueno, ahora mismo hemos pasado la matriz a el barrio de Horta, en Barcelona, que tiene 200.000 habitantes. Se acaba de publicar los resultados, los podéis ver en internet, el barrio de Horta, donde fundamentalmente, y creo que también esto es muy interesante, evidentemente conseguir una puntuación alta en la matriz es lo que todos querríamos, pero desde nuestro punto de vista, en el momento en que nos encontramos de desarrollo de la economía del bien común, lo importante ya no es tanto la puntuación que obtenemos, las fotos fijas que obtenemos en un momento determinado, sino el plan de mejora como consecuencia de hacer un análisis exhaustivo, ¿no?, de nuestro comportamiento ético de la organización. Claro. Entonces, el plan de mejora que han sacado en Horta alcanza 150 puntos, que son los que los propios vecinos han decidido que son los puntos interesantes para ellos. Entiendo que esto es muy importante, porque esto significa un plan de trabajo a 3 años, que ya se han planteado esos objetivos, y bueno, que el propio ayuntamiento tenga constancia y conciencia de dónde los vecinos creen que hay que mejorar, ¿no?
Con respecto a empresas concretas, ha citado a Soviética Ecológica, que obtuvo una de la puntuación más alta, de hecho, que se ha obtenido de todas las organizaciones en Europa. Y bueno, como a ella tenemos otras compañías, Arabeca, el Grupo Sanas de Madrid, que es un grupo que ahora mismo lo comportan ya casi 80 organizaciones, y otras entidades que podemos tener como empresa pública, que ahora mismo acaba de publicar el informe la empresa de vivienda de Zaragoza, de la Diputación de Zaragoza. Bien, esto es solo un indicador de por dónde vamos. Hay muchas compañías que no se auditan, aunque se pasan su balance y se hace la consultoría, pero entienden que como los beneficios sociales que reportaría la auditoría no los tenemos todavía implementados, aunque afortunadamente el que haya ya más de 20 municipios en España, municipios me refiero a municipios importantes, ¿sí?, y ya han aplicado las cláusulas sociales, o están aplicándolas en sus concursos públicos, las cláusulas sociales, este es el primer paso para que en un momento posterior se reconozca la auditoría del bien común como una herramienta de medición de esta ética y pueda ser utilizada y valga como un referente a la hora de estas contrataciones públicas que no podemos olvidar que representan más del 60% de la economía, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esto, estamos trabajando, por ejemplo, nosotros con el Ayuntamiento de Sevilla para ayudar a las empresas que se realicen en la consultoría y la auditoría, si no de forma gratuita, sí con una importante ayuda financiera para que se puedan pasar. Y así estamos trabajando ya en bastantes comunidades. La Comunidad Valenciana acaba de publicar una orden también de subvención, tanto para economía social como para la economía del bien común, expresamente, también en esta dirección, tanto de apoyo a jornada, difusión, como también a investigación y, por supuesto, a apoyo a las consultorías y auditorías, ¿no? En un modelo de economía de mercado, que no deja de ser el que sigue proponiendo la economía del bien común, ahí no hay variación, las empresas tienen un papel muy importante como agente de cambio en sus comunidades y con sus trabajadores. ¿Cuántas empresas a nivel global, en esos más de 22 países que tú decías, pueden estar trabajando bajo este modelo de gestión? Bien, yo creo que estamos en torno a más de 500 empresas. Muy bien, es un buenísimo indicador para saber que hay muchas empresas ya que creen y lo llevan a la práctica la idea de que pueden mantener a sus trabajadores, a sus accionistas, etcétera, etcétera, ofrecer un buen producto para la sociedad y ser una organización rentable que contribuya a ese bien común. Muy bien, pues Fernando Dugo, más o menos hemos tenido una panorámica de esta matriz del bien común. Visitaremos las empresas que nos ha recomendado para ver cómo en la práctica se miden estos indicadores y no sé si para finalizar podrías invitar a algunas personas, algunas organizaciones que nos estén escuchando a implantar este modelo porque obtendrían ¿qué beneficios? Bueno, quiero comentar que todas las auditorías que realizamos y las consultorías de Sevilla 2 Grupo PIR, como el resultado final, siempre es un informe que acompaña a la matriz, porque la matriz en principio quedaría un poco coja con respecto a la información general de la empresa. Entonces lo que se trabaja en la consultoría y en la auditoría es que se haga un informe completo y la matriz, que ya da los indicadores y los números, ¿no? Toda esta información es publicable tanto por la empresa como por nosotros en nuestras páginas web y en el uso que le demos a esa información. Y en el código QR que incorporaría los artículos de estas compañías vendría tanto una referencia a la matriz como al informe para que pudiera entrar los detalles de esa matriz, ¿vale? De acuerdo. Quería que quedara claro porque cualquiera puede encontrarla en el momento que tengamos. Ahora mismo tenemos la página web totalmente en cambio, pero creo que en unos días, o diría días, sí, que la podamos tener operativa, porque le hemos hecho una transformación radical y entonces incorporaremos toda esta información que es pública. Te preguntaba que cómo animarías a empresas, a organizaciones que nos estuvieran escuchando a implantar este modelo como forma de gestión. Cuando he hecho conferencias y he comentado este asunto, se han acercado al final algunas personas de organizaciones cercanas a nosotros, como son pertenecen a la economía social, ¿no? Y me decían, nos hacía falta no solamente que le estábamos haciendo las cosas pues como creíamos que teníamos que hacerlas, pero nos viene muy bien tener una herramienta de medición, ¿no? Claro. De cómo lo estamos haciendo y dónde podemos mejorar, ¿no? Claro. Y le ocurre mucho a entidades como las cooperativas. La cooperativa es una entidad
sistema jurídico que de forma natural incorpora la mayoría de estos valores lo incorpora en el ADN directamente, ¿no? Pero también lo incorporan las pequeñas empresas, pequeñas empresas de 3, 4, 5 trabajadores, consultores de ingeniería, consultores de arquitectura. Todas estas pequeñas organizaciones que son ahora mismo muy horizontales y que tienen un personal de alta cualificación, incorporan directamente la mayoría de estos valores, ¿eh? Entonces, lo que sí deberían de pensar en que la unión hace la fuerza, en que el incorporarse a este movimiento nos ayudaría a todos y además obtendríamos todos ventajas de tipo colaborativo y cooperativo. Muchas gracias, Fernando, por compartir tu tiempo y conocimiento. Seguiremos en contacto para conocer más empresas, más organizaciones que vayan trabajando bajo este modelo. Pues encantado, Santiago, muchas gracias. Hasta pronto. Nos podéis escuchar en el blog de nuestro podcast, podcastdelbiencomún.blogspot.com, donde os dejamos más información y enlaces sobre los temas comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube, y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también podrás escucharlos o descargarlos en tu móvil. Pues con esta instructiva charla con Fernando Dugo esperamos haberte acercado a este modelo de gestión, la matriz del bien común, y a ejemplos de organizaciones que ya lo han adoptado y sobre los que ahora puedes investigar, replicar o, por qué no, con las que puedes colaborar. Hasta el próximo programa, sé feliz y haz felices a otros. ¿Te imaginas una economía para todos? El podcast del bien común.